la Patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 229 y 230 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 231 a 237 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido en esta sesión para la cuenta los siguientes documentos. Oficio mediante el cual su excelencia, el presidente de la República, hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público, que tenemos en tabla en esta sesión. Luego, urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente las distintas formas de maltrato animal y crear un registro de condenados. Urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo código penal. Suma para el despacho del proyecto que fija un plazo máximo para los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones que entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, que viene en segundo trámite constitucional del Senado, además, que está más adelante, ¿cierto?, el proyecto iniciado en mensaje, aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público, que tiene, como indicado recién, urgencia suma. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al delito de lesiones cuando se cometieren contra árbitros de fútbol amateur o formativo en el ejercicio de sus funciones o con el motivo de este. También tenemos reemplazo. La diputada doña Gael Yeo Mans reemplazará a la diputada doña Javiera Morales durante la sesión del día de hoy. También se informa semejante reemplazo por parte de la diputada doña Lorena Fríes respecto al diputado don Gonzalo Winter para la sesión de hoy. Y tenemos pareo también presentado entre los diputados, diputada doña Camila Flores y el diputado don Raúl Soto a partir de las 16:30 horas. Tenemos este pareo. Oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual confirma la asistencia para el segundo proyecto en tabla el señor Álvaro Elizalde, ministro del Interior y Seguridad Pública. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Jaime Gajardo, acompañado de sus asesores, don Pedro Vega, don Max Loli, don Francisco León, doña María Esther Torres, jefe de la división jurídica, doña María Florencia Draper, abogada de la división, y el señor Rodrigo Hernández, también asesor. Presidencia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, que ellos están invitados para asistir como oyentes. Se confirma la asistencia del señor Javier Mora, vicepresidente en forma presencial, y en forma telemática doña María Soledad Santana, directora nacional. Por su parte, habiéndose invitado a esta sesión a exponer la académica de la Universidad de Chile, la señora René Rivero, confirma su asistencia en forma telemática a la sesión del día de hoy. El señor Fernando Atria comunica que lamentablemente no puede asistir hoy, solicita que sea la próxima semana. Lo mismo es el caso del abogado don don Esteban Smulevich, que es académico de la Universidad del Norte, que también solicita ser invitado para la próxima sesión. Correo electrónico de ANEJUD, por el cual se confirma la asistencia también, habiendo sido invitado como oyente de la señora presencial, de la señora Karin Mendoza, dirigente de dicha Asociación de Empleados Nacional de Empleados del Poder Judicial. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hay un punto de la cuenta que tenía que informarle esto, un correo de la diputada Erika Olivera. Ya. Sí, tenemos también una solicitud de la diputada doña Erika Olivera, quien solicita que se ponga en tabla el proyecto de reforma constitucional para reconocer el deporte, actividad física y recreación a nivel constitucional. Eso, señor presidente. Bien, sobre ese punto le ofrezco la palabra, diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludo al ministro y a todos quienes están presentes. Presidente, yo vine hace un par de semanas, lamentablemente después en enero tuve un accidente que no me permitió venir,
pero ya había venido a esta comisión a solicitar que se coloque en tabla y ojalá de fácil despacho un proyecto que votamos en la Comisión de Deportes y llegó acá porque ese era el compromiso, que busca reconocer el deporte, la actividad física y la recreación en la Constitución. Esta comisión tomó el acuerdo para poder revisar rápidamente ese proyecto, esa reforma. Y bueno, hoy día vengo a solicitar nuevamente, en esa oportunidad dejé nombres incluso del profesor Daniel Orsi de la Universidad de Chile, más otro nombre que no lo tengo en este momento acá. Expusieron ellos en la comisión, en ese proyecto se recogió todas las observaciones que hicieron los profesores expertos en esta materia, y por lo tanto solamente falta que esta comisión lo revise y lo pueda colocar en votación para que pase a sala. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputada Erika Olivera. En realidad estábamos conversando con la secretaría. Sí, diputada Pamela Giles. Sí, presidente, yo quiero adherirme a la propuesta que ha hecho la diputada, como lo hice en la primera oportunidad en que ella vino. Me parece que efectivamente este es un proyecto de una muy fácil resolución en la que no creo que haya debate, francamente, ¿ya? Y quisiera preguntarle sobre la posibilidad de algo que no se ha hecho, no sé si porque el reglamento no lo permite, que es ponerlo en tabla para hoy, y verlo hoy o hacerlo en la sesión inmediatamente siguiente. Yo no sé si es posible ponerlo sobre tabla, me parece que hay que depende del presidente, pero lo desconozco porque creo que sería realmente de muy fácil despacho. Perfecto, gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Alessandri. Concuerdo, presidente, con la diputada Giles. Ve usted cómo poder sacar algo de muy fácil despacho lo antes posible. Gracias. Si les parece a la comisión, podríamos mañana comenzar la sesión a las 15 horas con ese proyecto de fácil despacho. ¿Le parece a la comisión? Bien. Se acuerda y se incluye entonces en la tabla. Para mañana. ¿Ya? Mañana 15 horas. Deporte. Golazo, a propósito. Bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, no habiendo más palabras sobre la cuenta, iniciamos orden del día para destinar la primera hora con la tramitación del proyecto que modifica la Carta Fundamental para crear el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio Público. Todos los boletines que se han refundido, que son cerca de 2, 4, 6, 7. Pero estamos trabajando sobre el texto del Ejecutivo. Sí. Para esto, bueno, se ha invitado al señor ministro, que ya nos acompaña. Los académicos que se ha mencionado se excusaron y vamos a coordinar para la próxima sesión para que nos puedan acompañar, para conocer su opinión sobre este proyecto que modifica la Carta Fundamental. Bien, señor ministro, le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, también a su equipo. No sé si necesita alguien que... bien, si le parece a la comisión, le pido la anuencia para que nos pueda acompañar María Esther Torres, jefa de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le ofrezco la palabra a diputada Pamela Giles. Presidente, muy amable. Presidente, me parece muy bien que se haya recuperado esta institución, que es una prerrogativa parlamentaria, y yo acepto encantada. Además, qué buena la educación del ministro, a diferencia del subsecretario, de no chantar a un asesor en la mesa sin autorización. Presidente, tenemos una expositores. ¿Tenemos expositores? La profesora René Rivero, ¿ya? Que es académica de la Universidad de Chile. Ya. Teníamos invitado también a Alejandro Adria y al señor Smulevich, pero ellos sí. piden venir la próxima bien. semana. Sí, perdón, voy a ofrecerla, le voy a pedir a María Esther que nos acompañe, por favor, por acuerdo de la comisión, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tenemos, me dice Secretaría que tenemos una invitada, ¿no es cierto, señor secretario? Sí, señor presidente, son los últimos expositores que van quedando. Está la académica de la Universidad de Chile, la señora René Rivero, por un lado, que ya está presente en forma telemática, como pidió asistir, por temas académicos no pudo venir presencialmente. Y también invitamos, por última vez, digamos, los últimos invitados, que son don Fernando Atria y el señor Esteban Smulevich. Perfecto. Quienes pidieron volver a ser invitados para la próxima semana, para la próxima semana, entonces, el día 18, y yo
Les propongo a la comisión que ya votemos en general, ¿les parece la próxima semana? Sí. En general, luego de escuchar a los invitados, el próximo martes 18 vamos a someter a votar. Es que para escuchar a todos los que solicitaron exponer. Terminamos el martes 18, lleguen o no, sometemos a votación en general. Bien. Perfecto. Entonces, martes 18, martes 18 acordamos votar en general. Pido silencio. Sí, dos académicos, Fernando Atria y Esteban Smulevich. Bien, le voy a ofrecer entonces la palabra para conocer su opinión sobre este proyecto a René Rivero, académica de la Universidad de Chile. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Se escucha bien. Escucha bien, muchas gracias, honorable comisión. Buenas tardes y un saludo especial a los diputados y diputadas presentes, ministro de Justicia, a la jefa de la división jurídica del ministerio, en fin, a todos. Primero quisiera excusar no haber podido concurrir presencialmente. Hemos comenzado las clases ya en la universidad y es muy difícil poder compaginar esa agenda, así que agradezco la posibilidad de intervenir telemáticamente. Entiendo que hay que referirse, así lo entendí yo, al proyecto del Ejecutivo, ¿cierto? Porque tal como escuchaba, son 6, 7 boletines que se han refundido. Pero yo me referiré esencialmente al proyecto del Ministerio de Justicia. Bien, como cuestión general, antes de empezar, antes de analizar cada uno de los cambios de las modificaciones que se propone, yo quisiera señalar que el año 2021 nosotros desde el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a propósito del proceso constituyente de 2021, que se llevó ante la Convención Constituyente, elaboramos un documento que ofrezco, por supuesto, hacer llegar a esta honorable comisión con ciertas recomendaciones de principios y lineamientos generales en materia de gobierno judicial y jurisdicción. Es un documento muy general, por lo tanto es aplicable, ¿no?, a cualquier tipo de propuesta y tiene que ver con cuáles son los lineamientos de estas orientaciones a la luz de las cuales uno debiera analizar cualquier tipo de propuesta normativa que se pretenda hacer en esta materia. Y bajo ese documento, ¿cierto? Como primera cuestión, nosotros planteamos que el principio más importante de estas materias es que eh, cualquiera sea la propuesta normativa que se analice, lo que debe siempre estar bajo el foco, ¿no?, es las garantías fundamentales de la independencia y la imparcialidad y el juez natural. De manera tal que cualquiera, como decía, sea esta propuesta, la adecuación de esa normativa a los principios, hay que preguntarse si en definitiva esta propuesta hace más probable o no la independencia y la imparcialidad de los jueces, tanto desde un punto de vista interno como externo o no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese es el principio básico, ¿no?, bajo el cual nosotros vamos a emitir esta opinión. Como otros lineamientos y principios generales, nosotros ya sosteníamos cosas que se recogen en parte en el proyecto, la necesidad que ya la Corte Suprema viene remarcando desde hace varios años ya, ¿no?, en sus distintos informes y opiniones, que es esta necesidad de separar el ejercicio de la función jurisdiccional de las facultades administrativas, económicas, disciplinarias. Yo creo que a estas alturas del siglo, creo que Chile somos de los poquitos países que van quedando en el mundo en que tenemos un poder judicial que no está abocado exclusivamente a ejercer funciones jurisdiccionales. ¿Mm? Y eso finalmente implica, aparte de una distracción de recursos grande para el Estado, ¿no?, porque el recurso humano, juez, ministro, es muy caro para el Estado, y debieran estar abocados al otorgamiento de la tutela jurisdiccional de los ciudadanos. Sin embargo, tienen distracciones, ¿no?, muchas, que sobre todo, además, algunas de ellas ponen en entredicho también su propia independencia interna, como es el ejercicio de las facultades disciplinarias. Por lo tanto, en esa parte nosotros entendemos como cuestión de principio que esta necesidad
ya es momento de abordar esta discusión de verdad y ojalá poder concretar, ¿no?, una forma adecuada en que se produzca esta separación. Luego, en cuanto al sistema de nombramientos y en general los órganos de gobernanza del poder judicial, perdón, em, nosotros pensábamos que, bueno, la idea es separarnos, ¿cierto? Estas funciones. Ahora, puede ser un órgano, pueden ser varios. Yo ahí, en lo personal, creo que es conveniente un solo órgano, ¿no? A mí esta idea de fragmentar la gobernanza, el dividir para gobernar, ¿no? Para que no haya... eh, digamos, no haya tanta posibilidad de interferencias, yo creo que es peor finalmente. Ya lo diré por qué, pero creo que, bueno, pero está dentro de las posibilidades orgánicas ver un órgano o varios, como decía, en que se dividan estas distintas funciones de gobernanza. Como cuarta cuestión, se recomienda, ¿cierto? Un tema muy importante que yo creo que el proyecto hace poco referencia explícita a esto, que es la integración paritaria, ¿no? El tema de la paridad de género es un imperativo hoy día que debe ser recogido y debe ser una realidad, ¿no?, en todos los órganos del Estado. Por lo tanto, en esta integración que debe ser mixta, paritaria, es importante que se recojan estos principios y desde luego además bajo la recomendación de los órganos internacionales en esta materia, esta integración debiera ser mayoritariamente por jueces, ¿eh? Que eso es una cuestión que cumple el proyecto, que ya lo vamos a analizar. En cuanto a la carrera judicial y el sistema de nombramientos, obviamente que debe estar sujeta a criterios objetivos previamente establecidos. Es importante además que la responsabilidad disciplinaria de los jueces debe ajustarse a criterios preestablecidos y un debido proceso, y la administración del sistema judicial que sea transparente y orientarse a una provisión de una tutela judicial efectiva. Entonces, bajo estos principios, yo me voy a abocar ahora muy brevemente a analizar los principales aspectos de este proyecto, que como esta honorable comisión bien sabe, son tres las modificaciones principales. La primera de ellas tiene que ver con el eje que ya hablábamos desde el inicio, que es esta separación de las funciones jurisdiccionales, que acá se concreta básicamente de tres formas, ¿no? Primero, a través de la creación de un órgano eh, autónomo, dice, encargado de la administración y de la gestión de los recursos de todos los tribunales de la nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales, en fin, y dice los demás tribunales que determine una ley orgánica constitucional. Eh, Esto viene un poco de la idea del proyecto entiendo, del proyecto de la discusión constitucional de 2023, ¿no? En que se pretendía crear y dar rango constitucional a lo que hoy día es la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esa es, entiendo, la idea. Yo valoro positivamente la creación de este órgano, sobre todo la mención expresa, ¿cierto?, de que va a estar sometido a la Contraloría General de la República a través de la rendición de cuentas. Pero a mí me queda acá que falta una precisión, ¿no? Este va a ser un órgano autónomo de rango constitucional, va a tener una autonomía legal, a mí no me queda tan claro de la regulación. Yo tengo mis dudas de si es necesario que este órgano esté creado con rango constitucional, sino que más bien quizás debe ser una materia de ley, ¿no? Y estar a cargo quizás, bueno, hoy día la Administración de Justicia debiera estar a cargo de órganos especializados. Bueno, en el mundo, por ejemplo, en Europa, la Administración de Justicia entendía como la provisión de medios materiales y humanos para que el Poder Judicial pueda ejercer la función jurisdiccional, la tienen los ministerios de justicia. ¿M? Entonces, yo no sé, lo que me preocupa a mí de esta autonomía es tener ojo, ¿cierto?, de que esta regulación no ponga, digamos, no olvide que los actos deben estar sometidos a un control de legalidad, que debe haber rendición de cuentas y la probidad, ¿no? Por lo tanto, yo ahí tengo mis dudas, no sé si el proyecto ahí no lo encuentro tan claro en esa línea, pero creo que la corporación administrativa debiera tener un claro rango legal, eh, y además estar radicada, ¿no? Quizás una radicación más clara en donde quién se va a hacer cargo de aquello. Bien, luego me paso a referir a lo relativo a la función disciplinaria, las facultades o las potestades disciplinarias.
Aquí el proyecto radica en la Fiscalía Judicial, la potestad respecto de los jueces de llevar a cabo las investigaciones por las faltas disciplinarias y la probidad. Y si fuera procedente, dice, formular acusación ante los tribunales competentes que se determinarán por ley orgánica. Dos cuestiones me llaman la atención aquí. Y en primer lugar, yo no sé si esto significa un cambio sustantivo respecto de lo que ya establecía la Corte Suprema en el Acta 108/2020, que radicó en los fiscales la investigación de las faltas disciplinarias, pero desde luego sí que lo institucionaliza, ¿no? Por lo tanto, es muy positivo, creo yo, sacar estas facultades, ponerlas en la Fiscalía. Sin embargo, acá yo tendría cuidado, ¿cierto?, en qué va a pasar con la regulación orgánica de la Fiscalía Judicial. Hoy día el proyecto, entiendo, así como está, todavía está en la lógica de fiscales adscritos a las Cortes Supremas y las Cortes de Apelaciones. Acá, para erradicar estas funciones disciplinarias en la Fiscalía, creo yo que se debe dotar a la Fiscalía de cierta autonomía. Tal como lo proponía, además, hay muchos proyectos en esta línea de crear el Ministerio Público Judicial, ¿cierto? Por una vez, propuestas que no han prosperado, o quizás retomar la propuesta que se hizo en la última discusión constitucional, el modelo del Consejo Constitucional, que proponía, en el fondo, radicar en la Fiscalía, transformarla en los tribunales disciplinarios que van a ser los que van a aplicar las sanciones a los jueces. Acá el proyecto separa esta función de investigación y acusación a la Fiscalía y deja radicado en tribunales que determinará una ley. No sabemos qué tribunales van a hacer eso, los que van a aplicar las medidas disciplinarias. Y en ese sentido, de ser así, ojalá que ese proyecto también ponga énfasis, ¿no?, en cómo va a ser este sistema disciplinario, establecer los principios y lineamientos esenciales. Hoy día sabemos que la Constitución establece normas disciplinarias en blanco, ¿no?, que han sido muy criticadas, y por lo tanto creo que es necesario que la Constitución se haga cargo de eso, y luego que la tipificación de todas esas sanciones, de esas conductas, ¿no?, sea debidamente establecidas y regladas a través de un procedimiento y un debido proceso racional y justo. Bien, y por último, acá paso entonces a referirme a lo que es la creación de este Consejo de Nombramientos Judiciales de carácter autónomo, como tercer órgano, ¿ah?, que se crea para erradicar, en este caso, la función de selección de los jueces del sistema de nombramiento de jueces, de ministros, fiscales judiciales de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, jueces letrados y de todos los miembros del escalafón primario del Poder Judicial. Em, es muy positivo, creo yo, que después de 35 años que llevamos discutiendo este asunto se retome nuevamente, y ojalá esta sea la última vez, ¿cierto?, de que se discuta la necesidad de esta separación de funciones y se retome lo que ya planteaba el proyecto del expresidente Patricio Aylwin. Hay que recordar que fue el año 93. Yo creo que este ha sido el único proyecto, aparte de los dos fallidos constitucionales que hemos tenido en los últimos años, en que se planteó la necesidad de esta separación de funciones, y ese proyecto planteaba la propuesta de crear un Consejo de la Magistratura. Eh, Creo yo que es positivo, insisto, es necesario, es indispensable para que nuestro Poder Judicial hoy día se actualice y esté a la altura, ¿no?, de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo a nivel de las garantías judiciales y constitucionales. Sin embargo, yo quiero decir acá que desde luego no hay modelos perfectos. ¿M? En ninguna parte en el mundo hay un modelo que esté exento de problemas, ¿no?, o que no tenga alguna posibilidad de cooptación. Yo diría que el modelo español quizás normativamente es uno de los más perfectos en el mundo, pero sabemos todos, ¿cierto?, que en la práctica siempre es posible que hayan problemas, ¿no?, de politización, y por lo tanto la integración de estos consejos es fundamental. Cómo vamos a seleccionar los miembros que van a integrar este consejo y las funciones que van a cumplir. En cuanto, ya me voy a referir a lo funcional, pero quiero referirme a la parte orgánica acá y eso, a su integración específicamente. Pero antes de eso, yo quisiera decir que para
poder regular este modelo, para ver el diseño de este modelo, de este órgano, yo creo que hay que mirarlo desde, preguntándose si a través de esta propuesta se superan tres de los principales problemas que se atribuyen a los consejos de la magistratura en general, en el mundo. El primero de ellos es el tema de los medios económicos. Es decir, este consejo, este órgano de selección y o nombramiento, que en este caso no se está optando acá por el nombramiento, debe tener una adecuada autonomía económica, por supuesto, que les permita funcionar con plena independencia del poder político. Esa como primera cuestión. En segundo lugar, hay que tener cuidado de transformar este cuerpo, ¿cierto? Este órgano en un cuerpo de funcionarios sin legitimación democrática. Por eso a mí no me gusta mucho el tema de crear muchos órganos, ¿no? De fragmentar la gobernanza judicial. Finalmente, porque se trata de órganos sin legitimación. Creo que mientras más órganos se creen, más fácil es la captura política de estos órganos. Por lo tanto, yo en ese sentido creo que un órgano es suficiente y además al fragmentar estos órganos se diluye la responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad van a tener? ¿Ante quién y cómo responden estos órganos? ¿Mm? Por lo tanto, yo ahí creo que el modelo de un solo órgano con responsabilidades, competencias y funciones bien delimitadas, creo que es lo óptimo. Y tercero, ¿cierto? En un Estado democrático y deliberativo de derecho, frente a la legitimación, en definitiva, de órganos que no provienen, ¿cierto? No han sido elegidos democráticamente a través del voto popular, tiene que ser reforzada esa legitimación y la forma de reforzar esa legitimación es a través de la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana, en este caso, tratándose de órganos que intervienen en la selección y en el nombramiento de los jueces y de los ministros, debe ser, no puede ser, en definitiva, representantes del poder político. Deben estar, ojalá, excluidos completamente representantes del poder político. Por lo tanto, vamos a ver ahí en esta composición, sería ideal que se ampliara, yo creo que el proyecto lo recoge, pero todavía falta potenciar. Entonces, entrando al examen ya, yo diría que en cuanto a su integración, este consejo cumple con la mayoría de jueces como parámetro directriz que nos han todos los órganos y los organismos internacionales recomiendan, ¿cierto? Hoy día. Eh, sí es importante, tal como lo señalan en Comisión de Venecia, en fin, los órganos internacionales, es que esta selección de jueces debe ser con un sistema, a través de un sistema que asegure la más amplia participación de los jueces posible, sin distinción alguna, ¿no? Eh, Eso con relación a los jueces. En segundo lugar, creo que falta, como lo decía al inicio, el criterio de paridad. El criterio de paridad no se recoge. Hoy día estamos, ¿cierto?, en pleno proceso de implementación de muchas reformas legales en esta materia y por lo tanto es importante que se consagre tanto a efectos de la integración de este órgano como que la Constitución consagre este principio, la paridad también en el Poder Judicial. Hoy día acabamos de venir de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En la Facultad de Derecho estuvo la ministra Andrea Muñoz, tuvimos a la ministra del Tribunal Constitucional, hemos hecho un análisis exhaustivo, una reflexión sobre cómo ha avanzado el tema de género en las estructuras de poder, ¿no? Del poder judicial, de los tribunales constitucionales, y desde luego hay avances, pero no es suficiente. Y por lo tanto, si este proyecto va a incidir en aquello, creo que es importante que quede plasmado allí. Eh, Creo que existe una sobrerepresentación del poder ejecutivo en la integración en el sistema, ¿no? En este nuevo sistema de nombramiento de jueces, porque el ejecutivo tiene la posibilidad de nombrar a uno de los integrantes de este consejo y luego el presidente de la República es quien designa. Yo creo que este representante del ejecutivo en el consejo creo que no es conveniente, creo que se debiera ampliar a otras personas. Así como está diseñado el proyecto,
es el presidente quien designa, quien selecciona y designa a los jueces con acuerdos, con o sin acuerdo del Senado en su momento, pero es quien participa en esa designación, por lo tanto no debiera tener representación en el Consejo de Nombramientos Judiciales. Sí se podría ampliar aquí, por ejemplo, con representantes de los colegios de abogados, están los decanos, están representantes del CRUCH a través de los decanos de Derecho, creo que eso es una buena medida, aunque podría ampliarse también quizás a profesores titulares, no sé, porque no solamente podrían ser decanos, yo creo que todos los profesores académicos de las más altas jerarquías de las universidades podrían tener una participación en este consejo. Em, y los colegios de abogados. Yo creo que debieran estar representados debidamente acá. Lo importante, y eso es lo que sí viene de la recomendación de los organismos internacionales, es que estos miembros ajenos a la judicatura, como este abogado, ¿cierto?, que es designado por el presidente de la República, es necesario que no provengan o no sean designados por órganos políticos ni sean miembros del Parlamento, del gobierno o de la administración. ¿No? Estos miembros debieran tener independencia en ese sentido. Luego, dos cuestiones adicionales. Este consejo en su regulación, ojalá que esté sometida, ¿cierto?, a quórum supermayoritario, ¿no?, para evitar que sean modificadas y que la Constitución consagre debidamente los principios esenciales acá. Me pregunto yo acá respecto a este consejo, ya que tiene la función de selección y está, creo que los traslados, no sé qué pasa con las calificaciones de los jueces. ¿Quién va a ser el órgano que se va a hacer cargo del sistema de calificación de los jueces? Porque eso es fundamental a efectos de la evaluación de desempeño, ¿cierto? El tema de la disciplina, en fin. Eso es una cuestión fundamental. Entiendo que eso solo está regulado en el boletín 12.607.07, pero no está regulado en este ámbito. Y por último, en cuanto al órgano que se está creando, me pregunto si este sistema de selección solo va a operar para los tribunales dentro del Poder Judicial o eventualmente podría aplicarse y homologarse de una vez por todos a fin de garantizar el principio de unidad de jurisdicción, de que a través de este sistema de nombramientos pasaran todos los jueces de la República, sin exclusión alguna. Y me refiero tanto a los que están dentro como fuera del Poder Judicial. Porque si no, sería establecer una discriminación y una diferencia absolutamente arbitraria, ¿cierto? Que existieran jueces que pasaran por todo este proceso de selección con las garantías que estamos creando y luego otro tipo de tribunales que no, donde cuyos magistrados, ministros o jueces no estén sometidos a este mismo sistema de nombramiento. Finalmente me refiero entonces al procedimiento que se crea para la selección y nombramiento de los jueces de la República. Creo que se mejora sustantivamente el sistema de selección de los jueces, el que ya se sustrae, ¿cierto?, de las Cortes de Apelaciones y de las Cortes Supremas y se radica en este órgano, haciendo referencia más a principios a factores objetivos, como la capacidad profesional, el mérito, la probidad, la experiencia, la eliminación del derecho propio y la antigüedad para integrar las ternas, las quinas, en fin, todo eso es tremendamente positivo y son cuestiones que se venían planteando por la doctrina y por, en fin, por todo el sistema, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Hoy día la Constitución además no regula los principios en esta materia y cuestión que además es indispensable, como lo señala la Comisión de Venecia, que sea la Constitución la que consagre los principios y los estándares que deben regir este sistema. Sin embargo, y aquí viene ya la preocupación, ¿no? En primer lugar, es obvio, es evidente que la propuesta del Ejecutivo opta por un sistema en que el nombramiento termina siendo realizado por el presidente de la República y en el caso de los ministros y fiscales de la Corte Suprema con acuerdo del Senado. A mí me pareciera que, a fin de cumplir con los estándares internacionales, debiera radicarse en este órgano el sistema de selección y nombramiento completo de los jueces, sin pasar por el presidente, el Poder Ejecutivo ni el acuerdo del Senado. Esta intervención establece necesariamente una vinculación política que puede interferir con la independencia de los jueces y es lo que a nivel internacional más se propugna, ¿no?, que es lo que hay que evitar.
Por lo tanto, yo creo que desde esta perspectiva, la propuesta no garantiza debidamente la independencia externa del Poder Judicial desde el momento en que interviene el presidente de la República. O sea, estamos creando todo un órgano, ¿no? Para que luego finalmente todo esto vuelva a lo mismo que tenemos hoy día, que es la designación a través del Ejecutivo y del Senado. Eh, en cuanto al Senado, es positivo, ¿cierto?, que por lo menos el Senado no tenga la posibilidad de designar un miembro o no está representado en el Consejo de Nombramientos, pero sin embargo se mantienen los 2/3 de quórum para el acuerdo a efectos de designar ministros y fiscales de la Corte Suprema. De ser así, creo yo, de mantenerse la intervención del Senado en último caso, debiera ser la aprobación por mayoría absoluta, pero no por los 2/3 o los 3/5 que en algún momento se propuso en los proyectos constitucionales que acaban de terminar. Finalmente, eso en cuanto al órgano. En lo demás me parece que el sistema avanza muchísimo, ¿no? Y creo que recoge muchas de las cuestiones que se han venido planteando desde hace tantos años, en transparentar también el tema de la administración, en fin. En cuanto al último eje del proyecto, que se fijar los criterios claros para la gestión de los conflictos de interés. Yo aquí, por un lado, voy a abstenerme en parte, ¿no? Porque soy incumbente, podría decirlo de alguna forma. Yo soy abogada integrante en la Corte de Apelaciones de Santiago, conozco la institución, la conozco por dentro, sé cómo funciona. En algún momento, trabajando en el Ministerio de Justicia, me tocó participar también en varias de las discusiones de años que se viene discutiendo, ¿cierto?, la necesidad de eliminar, ¿no?, derogar esta figura de los abogados integrantes. Yo al respecto solo quiero decir que desde luego es una figura que hoy día es controvertida, que genera problemas de conflictos de interés, pero no sé si es la figura en sí misma la mala, ¿no? Lo que pasa es que no hay regulación. No hay regulación del conflicto de interés, y no solamente respecto de esta figura. Por lo tanto, creo que es una cuestión que debe quedar sometida a regulación. Es mucho mejor que los miembros del Poder Judicial esté conformado íntegramente por jueces que sean designados bajo los procedimientos establecidos por la ley y no designación de afuera. Entonces, en ese sentido, yo me plantearía dos cosas. Primero, pensar respecto de las Cortes de Apelaciones, así como la Suprema tiene ministros que provienen de fuera del Poder Judicial, tiene 5 cupos de ministros que que integran la Corte Suprema y que vienen de afuera. ¿Por qué no hacer lo mismo en las Cortes? Porque lo que aportan los abogados integrantes a las Cortes de Apelaciones finalmente es esta mirada externa o que viene del mundo académico, que se podría replicar en la conformación de las Cortes de Apelaciones a través del establecimiento de algún cupo dentro de la dotación de cada Corte de Apelaciones del país, de un cupo externo, ¿no?, para ser ministros de Corte. Y en segundo lugar, si se desea derogar esta figura, por supuesto, y eso no lo veo en el proyecto, es obviamente previo estudio de las cargas de trabajo, etcétera, es necesario que se reemplace esta figura por otra, el de ministro suplente o lo que sea, pero lo que sí es cierto es que las Cortes no funcionan. Van a tener menos funciones administrativas, disciplinarias de otro tipo, van a estar abocados a funciones jurisdiccionales, pero indudablemente que las Cortes requieran un mecanismo que les permita integrar las salas cuando hay algún impedimento que obstaculice que los ministros titulares o suplentes también puedan concurrir a esa integración. Bien, creo que no se me queda nada más. En lo demás de este eje estructural del proyecto, yo me pliego a la opinión vertida por la Corte Suprema. Hay pocas herramientas en el tema del control ético. Creo que además hay que diferenciar el control disciplinario del control ético. No es lo mismo, no es lo mismo. Creo que los tribunales éticos y los tribunales de ética tienen otra función. Creo valorable que la Corte tenga su código de ética, pero es necesario hacer una distinción de estas funciones. Bien, eso es todo lo que yo puedo informar y opinar respecto del proyecto para esta honorable comisión. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a René Rivero, académica de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su presentación. Bien, ofrezco la palabra
Señor Ministro, le ofrezco la palabra si quiere comentar algo de la presentación. Pero no sé si hay preguntas. Si no, No. yo- No, le ofrezco la palabra para que usted se refiera a esta presentación y al proyecto, y luego también si algún parlamentario quiere hacer alguna consulta, está abierta la palabra. Muchas gracias, presidente. No, a mí me parece que en general todas las presentaciones que se han hecho en el marco de la discusión en general que estamos teniendo respecto a este proyecto son valiosísimas. Nosotros como Ministerio de Justicia hemos estado presentes. Yo he tratado de estar en la mayor posible para tomar nota, pero por cierto siempre parte del equipo. Yo solo quisiera hacer algunas precisiones respecto a la presentación que se hizo. En materia de nombramiento de jueces y juezas y de altos magistrados de los tribunales superiores de justicia, que es la voz que utiliza nuestra Constitución para referirse a los ministros de Corte de Apelaciones, ministros de la Corte Suprema, entre otros. A nivel comparado hay una amplia gama de posibilidades. La académica da cuenta del Consejo General del Poder Judicial en España, por ejemplo, y lo cita como un modelo importante a seguir. El Consejo General del Poder Judicial en España tiene 20 miembros escogidos por sus Cortes Generales, es decir, por la Cámara de Diputados y el Senado. Y en estricto rigor la Constitución española dice designados por el Rey, a propuesta de las Cortes, ¿ya? Solo para hacer la distinción. Lo que quiero decir es que en general, en un Estado democrático y de derecho se entiende que el principio democrático es base para la elección de todas las autoridades, ya sea de forma directa o delegada. Y cuando el Consejo General del Poder Judicial en España designa a sus miembros a través de las Cortes Generales, entiende que estos 20 miembros, que tienen que ser juristas o jueces de respetada trayectoria, etcétera, son los que van a escoger a los jueces. Pero quien escoge a los miembros del Consejo General de la Magistratura en España es el Congreso, ¿ya? Entendiendo además que es el Congreso y no el Gobierno, porque tienen un sistema político parlamentario. Entonces lo que quiero decir es que muchas veces no hay estándar, por así decirlo, que diga que los consejos se tienen que autogenerar, primero que todo. Eso no es efectivo. Lo segundo es que hay distintos modelos dependiendo de los sistemas políticos que tengan. En nuestro país hay un sistema presidencialista, por eso nosotros nos quisimos innovar. Quien designa a los jueces, en términos generales, es el presidente, y a los ministros de la Corte Suprema ha sido el presidente con el Congreso, ¿ya? Y lo que nosotros hemos dicho en términos concretos respecto a esto es que a nosotros nos parece que un sistema de nombramiento que tenga la capacidad de dar cuenta de una independencia tanto interna como externa, es un sistema de nombramiento también que se inserta dentro de un régimen político, y ese régimen político es el régimen presidencial que tenemos. Y lo que queremos es que una discusión de reforma constitucional no altere la discusión respecto al régimen político, porque ahí se nos complica la discusión respecto a el sistema de nombramiento. Lo tercero es que yo creo que nos ha pasado bastante en las distintas exposiciones, y es entendible y atendible, que se nos confunden muchas veces lo que es la discusión constitucional propiamente tal de la discusión legal, ¿ya? Se buscan respuestas en un proyecto que deja algo a la ley, porque lo que se está haciendo es reformar la Constitución. Y por cierto, la discusión que viene a continuación es la discusión de rango legal. Entonces muchas veces se le pide al proyecto algo que es muy difícil que pueda entregar, porque primero se tiene que reformar la Constitución para ver cuál va a ser la configuración legal de aquello. Yo creo que tuvimos una discusión parecida cuando hicimos la modificación a la Fiscalía Supraterritorial, la incorporamos, fijamos los márgenes y posteriormente ingresamos el proyecto de ley orgánica o de modificación a la ley orgánica del Ministerio Público respecto a la Fiscalía Supraterritorial. Nosotros como Ejecutivo y en particular el Ministerio, en esto ha sido partidario de que ojalá la reforma a la Constitución sea lo más quirúrgica posible, porque además somos partidarios de constituciones sencillas, constituciones simples y no de detalle, ¿ya? Porque cada vez que hacemos constituciones de detalle, lo que termina ocurriendo es que restringimos la democracia, ¿ya? Y en ese sentido preferimos que muchas de aquellas cosas que
posteriormente van a tener que ser de configuración legal, queden precisamente en la configuración legal. Pero de mala forma a este proyecto se le pueden pedir detalles respecto a ciertos aspectos porque es una reforma a la Constitución. Y finalmente, presidente, solo una precisión, el órgano respecto a la administración, que es la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sí queda en la reforma que nosotros estamos planteando como un órgano autónomo para los recursos y otras innovaciones, que eso también va a tener control de la Contraloría General de la República, lo dice el proyecto también. Eso, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados. Bien, no habiendo consultas, dudas, vamos a suspender. Le agradecemos, señor ministro, su participación, su asistencia a esta comisión. También, por supuesto, a María Esther Torres, jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos acompañan. Y vamos a suspender por 5 minutos para luego abordar el segundo tema con el señor ministro del Interior, que ya está en camino. Vamos a continuar la votación en particular del proyecto de ley que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad, boletín 16.974-07 con urgencia suma. Le agradecemos al señor ministro del Interior y Seguridad Pública, don Álvaro Elizalde, quien nos acompaña en esta sesión. Le consulto, señor ministro, le damos la bienvenida y si necesita algún asesor que nos acompañe en esta discusión. Tomás. Sí, eso voy a preguntar. Le pido la anuencia a la comisión para que nos acompañe el asesor, don Tomás Humus. Si le parece a la comisión. Bien, acordado. Bienvenido. ¿Ah? Bien. Señor ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Estuvimos en una sesión hace un tiempo atrás, me tocó un ministro secretario general de la presidencia participar en representación del gobierno, donde escuchamos a representantes de las compañías y también de la PDI, me parece, y de la Fiscalía, y bueno, hubo ciertas observaciones de carácter técnico, razón por la cual se formó una comisión que hizo una propuesta específica de una indicación que tengo entendido que está ya dentro del comparado. Yo no tengo ni la oportunidad de revisar el comparado, pero sobre eso quisiera señalar que nosotros compartimos el sentido de la indicación, que tiene por objeto en primer lugar incorporar a información susceptible de ser requerida por el Ministerio Público previa autorización judicial la localización y georreferenciación, conforme al artículo 218 del CPP, ampliar el catálogo de delitos que permitan dar carácter de urgencia al requerimiento, establecimiento que es de manera inmediata y con un plazo máximo de 24 horas para la entrega. El catálogo contiene los delitos de asociación delictiva o criminal, secuestro y sustracción de menores, violación y violación con homicidio, abuso sexual de menores de 14 años, explotación sexual y producción de material pornográfico infantil, homicidios, tráfico de migrantes y trata de personas, robo con violación y robo con homicidio, incendios, delitos de la Ley de Control de Armas, Ley de Drogas, lavado de activos, delitos terroristas y delitos económicos cometidos por empresas. Además, se incorpora la desaparición de personas conforme a la Ley 21.500. Y se establece una obligación a las empresas, para las empresas de servicios de telecomunicaciones de mantener un punto fijo para atender requerimientos de entrega de informes del artículo 218 ter y también interceptaciones de comunicaciones del artículo 222. Ese es el sentido de la indicación que se ha propuesto. Se elaboró se elaboró sobre la base de una mesa técnica que se conformó, porque no olvidemos que hubo bastantes observaciones respecto de cuál era la información que podía estar disponible, cuál era el plazo para que esa información estuviera disponible, cuál era la información que era relevante desde el punto de vista de aportar antecedentes que pudieran obviamente esclarecer determinados delitos y cuál era el ámbito de aplicación de esta indicación. Y la indicación fue presentada por el presidente de la comisión, el diputado Calisto, y el gobierno la apoya.
Bien, muchas gracias, señor ministro, por la explicación. Y a propósito de lo que usted señala, le estoy pidiendo también a mis colegas parlamentarios de la comisión que, si quieren, pueden suscribir la indicación y de esa manera se respalda de manera transversal y le damos celeridad a la discusión de este proyecto. Quiero... ¿Sí? ¿Ah? Diputada Flores, ¿sí? Sí. Sí, está corriendo la indicación. Diputada Pamela Giles. Sí, para rellenar mientras firman los que quieren firmar, entre ellos yo. Pero no solo con ese motivo, quisiera, presidente, asumir la formalidad de darle la bienvenida al ministro del Interior, que es primera vez que lo tenemos en esta comisión en esa condición, darle la bienvenida también a su asesor y al peinado del asesor, pero sobre todo felicitarnos al ministro por su intermedio, señor presidente, porque muchas veces yo me he quejado en esta comisión recurrentemente, primero, de que no se respete el reglamento y no se respeten las prerrogativas parlamentarias, una de las cuales es asumir la presencia de asesores en la mesa o no, que es una prerrogativa nuestra que nos interesa conservar, pero sobre todo por algo mucho más relevante, que es que yo quiero recordar que este ministro, con el cual yo he tenido públicas diferencias, es alguien a quien hay que reconocerle que cada vez que se vio aquí en esta comisión un proyecto de su ministerio anterior, estuvo presente. Y me parece muy importante que recién asumido, cuando le toca el primer proyecto de su nuevo ministerio, esté aquí también presente. Porque muchas veces he dicho que el colegislador es el ministro, no es el gobierno, ni es el subsecretario, ni son los asesores. Es el ministro, y me parece muy respetuoso de esta comisión, de la Cámara en su conjunto, que el ministro esté aquí hoy día, asumiendo el rol que le corresponde, a diferencia de otros muchos ministros de este gobierno. Muchas gracias, diputada Gili. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Alessandri. Antes, si me permite, solamente como contexto a quienes se están integrando, le estoy haciendo parte de una indicación que el señor ministro acaba de explicar, que está revisado por la mesa técnica y que tiene el consenso transversal, así que yo entiendo que también tiene el respaldo de esta comisión. Ahora, esta indicación, también se lo menciono, hace incompatible las indicaciones 2, 3, 6, 7 y 8 del comparado, es decir, se caen automáticamente esas indicaciones con esta indicación. Entonces les pido que la revisen porque evidentemente para poder avanzar en la tramitación. Y lo otro, no sé si está el diputado Longton, porque él tiene dos indicaciones. La primera, que nosotros la vamos a declarar inadmisible. Y hay otra más del diputado Longton dentro del comparado, entonces ojalá pudiéramos sacar este proyecto hoy día. ¿Ah? Sí, pero estoy haciendo la consulta por el espíritu democrático que nos caracteriza. ¿Ah? Bien, diputado Alessandri, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro, como ministro del Interior ahora. Es un antiguo conocido de esta casa y expresidente del Senado, así que sigue en su casa y siempre bienvenido a esta comisión. En este proyecto, presidente, recibimos al representante de las Telco, recibimos también a la Fiscalía Nacional, y recuerdo que el representante de la Fiscalía nos decía que habían compañías de teléfono que ya tenían esta georreferenciación, que ya tenían turno de noche, que ya tenían turno de fin de semana, para, ante una orden de un juez, poder dar geolocalización, acceso a voz, a llamadas, pero habían compañías más pequeñas que no cumplían con esto. Entonces, en el fondo, lo que el gremio no había podido lograr es levantar el estándar para todas las compañías. Eso es bueno que se haga, pero como la tecnología avanza tan rápido, yo quería preguntarle al asesor del ministro o al ministro si este proyecto había sido socializado con las compañías y con la Fiscalía, porque llevamos como un año en su tramitación, para ver si va a servir, porque a veces uno siente, estamos legislando para escuchar las llamadas telefónicas normales, el delincuente ya está usando WhatsApp. Cuando legislamos para escuchar el WhatsApp, el delincuente va a estar usando Signal, y así vamos correteando, pero un poco atrasado con la legislación. Y si esto va a servir al final
también para todo tipo de tráfico de voz, porque sabemos que los teléfonos hoy día tienen muchas formas de comunicación, distintas aplicaciones. Si esta tecnología, a propósito de la discusión que tuvimos también en otra comisión con el IMSI Catcher, ¿recuerdan eso? También era un tema muy importante, nosotros lo aprobábamos y lo apoyamos, pero habían sectores políticos que decían que transgredía la privacidad, en fin. Si esto está tecnológicamente apto, es lo mejor que podemos hacer en este momento, si va a servir y si va a servir para ir también al tráfico de llamado, de voz y de datos de aplicaciones que dicen al menos que son encriptadas, para que no estemos legislando para revisar mensajes del año 2000 cuando estamos en el 2025 y la delincuencia y el crimen organizado va demasiado rápido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez. Al final responde el gobierno. Sí, Muchas gracias, presidente. Bueno, me hago parte de las dudas del diputado Alessandri por su intermedio. Creo que es importante saber si es que este estándar va a poder ser alcanzado tanto por las empresas grandes como por las pequeñas. O sea, estamos hablando de realidades muy diversas. En segundo lugar, tengo preocupaciones más bien de interpretación del texto, porque yo creo que tiene que quedar redactado en tales términos que sea claro y no admita tantas interpretaciones cómo esto se interpreta, valga la redundancia. Cuando tú dices que los antecedentes tendrán que entregarse de forma inmediata y en ningún caso transcurría más de 24 horas desde el requerimiento, o sea, va a ser contestada a la hora 23, o podría eventualmente terminar siendo así. Eso es la primera inquietud que me genera. Y además, cuando dices después que los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público, ¿cómo uno asegura o garantiza que esa disponibilidad inmediata con la amplitud que tiene el concepto no va a ser tener un call center y que te envíen a la inteligencia artificial del WhatsApp y te contestaremos el mensaje cuando podamos? O sea, yo creo que la intención acá es que esto de verdad genere un tiempo de reacción más rápido. Y hoy día sabemos que la tecnología admite y da paso para muchas cosas. O sea, yo creo que todos lo hemos vivido. O sea, cuando una compañía en el fondo no tiene atención 24/7, simplemente te derivan a la inteligencia artificial, tienen un cuestionario o de selección múltiple, digamos, y con eso la empresa podría eventualmente decir, oye, la disponibilidad inmediata la hemos garantizado porque tenemos no quizás una persona, pero tenemos tecnología, y sabemos que la respuesta que entrega la tecnología muchas veces hoy día no es perfecta. O sea, la tecnología está en desarrollo, la inteligencia artificial ha avanzado mucho, pero todavía le falta. Entonces, ¿cómo podríamos quizás afinar este texto para que esa disponibilidad inmediata, esa respuesta lo antes posible, o sea, quizás no digamos tiene que contestarle en 10 minutos, pero si estamos dando un rango de entre ahora y 24 horas, no sé, pues busquemos un rango en el fondo un poquito más preciso para que también le podamos dar la garantía al Ministerio Público y a la Justicia que en casos especialmente riesgosos, donde pueda haber, no sé, sustracción de menores, algo que tienes que reaccionar así. No sea quizás el mismo tiempo de reacción y es entendible, por ejemplo, no sé, pornografía infantil. Ya, ok, pero en el fondo no es que vayan a matar a alguien ahora. Tenemos que ser capaces de tener una redacción que distinga eso y no lo dejemos todo abierto a la interpretación del juez que nos toque. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado Sánchez. Solo recordar que tal cual como está hoy día, efectivamente resulta que hay empresas que, por ejemplo, no trabajan los fines de semana. Entonces, esta indicación lo que hace que efectivamente dice estricto, dice que lo antes claro, en ningún caso transcurrida más de 24 horas desde el requerimiento, y dice que deberá efectuarse de manera inmediata. Bueno, ahí va a explicar, le voy a ofrecer la palabra después al Ministerio del Interior, pero sí, no, sí lo entiendo, sí. Veamos si es que es posible ajustar. Diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio también saludar al señor ministro del Interior. Yo no sé si felicitarlo, darle el pésame, ya se lo he dicho, pero bueno, ya está en ese cargo y nada que hacer. Presidente, por su intermedio, a mí más allá de una cuestión que evidentemente tenemos que abordar, que es el tiempo de entregar
esta información, lo que me preocupa es la calidad de la información que se entrega. Hace un tiempo atrás, probablemente 2 meses, tuve una reunión con la jefa de ciberseguridad, cibercrimen, ¿cierto?, de la región de Valparaíso, de la prefecto de la Policía de Investigaciones. Y el problema que existe en muchas ocasiones es que algunas compañías, las cuales no vienen del caso en entregar ahora el nombre, no entregan la verdad que información útil. Se les pide información y ellos creen que por mandar media plana de algo están cumpliendo con la solicitud. Entonces también es importante ver cómo nosotros vamos a dejar un margen bastante restrictivo respecto a la información que se tiene que entregar. Porque ellos pueden decir, oiga, le entregué la información porque yo le entregué el día, la hora, ¿cierto? Y los puntos georreferenciados, respecto de donde se encontraban los individuos. Pero una cosa muy distinta es que, por ejemplo, se entregue el tráfico de la información, de que esa información vaya completa, no solamente algunos datos, porque hoy día está entregado a la subjetividad de las empresas telefónicas. Entonces a mí me gustaría por su intermedio ahí pedirle también al Ejecutivo poder abordar esa realidad que están viviendo la Policía de Investigaciones. Es una cuestión bastante compleja lo que les toca vivir a ellos, porque claro, hoy día están un poco a la buena voluntad de estas empresas y mi temor es que esto después quede en letra muerta, simplemente se cumpla, más bien estén preocupados de cumplir con el plazo que con la calidad de la información que se entregue, que no siempre puede ser útil para una investigación. Gracias, presidente. Gracias, diputada Camila Flores. Bien, ¿alguna otra consulta? Diputado Longton, para que después el Ejecutivo pueda responder todas las consultas que... Sí, gracias, presidente. Saludar al ministro. Presidente, nosotros cuando tuvimos esta discusión, vino la Policía de Investigaciones y vino también las Telco, creo que vino en representación. Y esta discusión se empezó a alargar precisamente por esto, porque la PDI planteaba un punto que era muy relevante respecto a las IP, y que había empresas que no entregaban toda la información respecto a la georreferenciación y otras empresas sí la entregaban. Entonces, particularmente respecto a la persecución de la pornografía infantil. Entonces, lo que estaba pasando, independientemente de las formas de ocultamiento de las IP, era de que se estaban prefiriendo empresas que no entregaban la información o no la tenían desarrollada respecto a la georreferenciación en atención a la IP que estaba ocupando la persona. Por lo tanto, la información que entregaban a la PDI, a la Brigada del Cibercrimen, era muy amplia para poder perseguir al que estaba descargando material de pornografía infantil. Por lo tanto, esta era una oportunidad y yo quiero saber si es que la indicación de alguna manera resuelva aquello y se le exige a aquellas empresas que no entregan esta información para que la empiecen a entregar, porque si no el delito va a mutar. Los delincuentes van a empezar a preferir estas empresas que en definitiva dan la certeza de que no están entregando esta información, y las empresas que están cumpliendo con entregar esta información finalmente van a ver inocua aquel cumplimiento frente a empresas que finalmente no están cumpliendo con su labor. Esas eran algunas de las cosas, presidente. Dentro de las otras cosas que señalábamos era la supervisión y exigir el cumplimiento estricto del registro de las direcciones de las IP. Eso ya lo señalé. La normativa chilena exige que todas las direcciones IP asignadas a usuarios sean registradas con el fin de asegurar la responsabilidad y trazabilidad en el uso de los servicios de Internet. A mí me interesa mucho eso, presidente, porque lo que tenemos que mejorar es precisamente la eficiencia en la persecución, y en la medida que la PDI, que además tiene sistemas muy avanzados, puedan tener las herramientas suficientes para exigirle a las empresas que entreguen esta información no solamente en un corto plazo, que es relevante, pero que entreguen la información que sea útil para perseguir a los distintos delincuentes, es aún más importante. Entonces quiero saber si, presidente, a través suyo, estas indicaciones resuelven aquellas dudas, legítimas dudas que tuvimos, y si es que se trabajó en eso conjuntamente con la PDI y con las Telco acá, a propósito de la mesa que se conformó eso. Gracias. Muchas gracias. Diputado Longton, le ofrezco la palabra al señor ministro o a don Tomás Humus. Después, si es posible que el asesor legislativo, el jefe legislativo del Ministerio pueda entrar al detalle, porque hay temas técnicos que se vieron en la mesa técnica y obviamente él participó en ese trabajo. Pero esta indicación fue construida o trabajada con el Ministerio Público
Y hay dos cosas que para el Ministerio Público son fundamentales, que es la georreferenciación y el punto fijo, para efectos de entregar la información permanente. Y respecto de las telco, no todas las empresas están de acuerdo porque obviamente le vamos a poner un estándar más exigente. Pero en lo que respecta al Ministerio Público obviamente suscribe esta propuesta. Es un primer punto. En segundo lugar, respecto al punto fijo, hoy día hay un decreto vigente que fue tomado razón por la Contraloría, pero a nosotros nos parece que esto debería tener rango legal, le da más fuerza, y por eso lo incorporamos dentro de esta indicación. Este es un aspecto bien fundamental porque permite que haya una casilla a la cual dirigirse, por decirlo de alguna manera, que una persona para requerir información. Y eso se establece como un vínculo o como un canal nítido, de manera tal que no sea como el compra huevo, a la otra esquina, y al final se van lavando las manos y la información no se entrega nunca. Respecto a los aspectos técnicos, le doy la palabra al asesor porque en el caso de la EP, lo que la mesa técnica estableció y también se puso en las indicaciones, perdón, se puso en las, valga la redundancia, en las exposiciones, en la sesión en la cual participamos la vez pasada, es que hay IPs dinámicas y por tanto no siempre existe viabilidad técnica para entregar el detalle de esta IP. Y por ejemplo, determinados celulares pueden ocupar una IP y después queda disponible para otros. Se explicó, si mal no recuerdo, en la sesión. Entonces, aquí lo relevante es que, claro, la tecnología cada vez va a ser más precisa respecto a la entrega de esta información, pero también cada vez va a haber más tecnología para burlar información que sea fidedigna. Por eso hay quienes ocupan IP de otros países para efectos de burlar ese tipo de controles. Pero lo relevante es que tengamos marco jurídico y obviamente la tecnología se va a ir actualizando. Por eso las leyes tienen que establecer criterios generales y principios generales, pero no necesariamente estar asociadas a una tecnología en particular, porque eso significa que caen en una obsolescencia y después hay que renovar la ley. Por tanto, a nosotros nos parece fundamental que la información que se entregue sea la georreferenciación, en la medida que sea posible, obviamente, y que exista el punto fijo para efectos de requerir la información sobre la base de los delitos que hemos señalado. Y si de acuerdo a la comisión, le pudiéramos dar la palabra al asesor. Muy bien, señor ministro. Si le parece a la comisión, le vamos a ofrecer la palabra a don Tomás Humus para que nos pueda explicar y responder más técnicamente a las consultas. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la comisión. En la mesa técnica que se constituyó por mandato de esta comisión, se despejaron los puntos técnicos que eran viables, digamos, porque se discutieron muchas cosas que no se vio viabilidad, al menos en esta instancia, para introducir al proyecto de ley, como por ejemplo el tema de las IP, porque nos explicaban las empresas de telecomunicaciones que las IP dinámicas no hay cómo obligar a las empresas a mantener ese registro. Entonces esa es una dificultad que creo que puede estudiarse a propósito de otro proyecto, pero los elementos que sí se vieron como viables de tratar son los que ya ha señalado el ministro. Hemos conversado frecuentemente con el Ministerio Público sobre este proyecto y efectivamente lo que a ellos más les interesa es que se puedan solicitar la georreferenciación y geolocalización de los equipos, que eso es algo que hoy día la ley no contempla y que a ellos les resulta muy útil para la investigación, sobre todo en delitos asociados al crimen organizado. Y lo mismo con el punto fijo. Ellos se han topado con una o dos empresas de telecomunicaciones pequeñas que no cuentan con este punto fijo y a ellos les parece esencial que todas las empresas tengan este punto fijo disponible. Por ejemplo, en el caso de los delitos de secuestro, cuando ocurren en fines de semana, se requiere de una respuesta rápida a las empresas de telecomunicaciones y eso es lo que se podrá lograr con este proyecto de ley. En cuanto a la calidad de la información que se consultó también, señalar que eso va a depender más bien de la forma en que se hace la solicitud por el Ministerio Público al tribunal. Por ejemplo, en el caso de los incendios de Valparaíso, que hubo una demora de, me parece que hasta semanas incluso en entregar la georreferenciación, fue porque se solicitó un radio de antenas muy amplio y las empresas no tenían cómo procesar la amplitud de esa solicitud. Entonces también hay una tarea del Ministerio Público de manejar la solicitud de tal manera que la calidad de la información sea la mejor. Y por último, presidente, en cuanto al plazo de 24 horas, efectivamente en esta comisión se señaló que en la mayoría de los casos se logra entregar esa información en plazo de 1 o 2 horas, pero ha ocurrido en casos relevantes como el de los incendios que cité recién, en que se han demorado días. Y nos parece que, por eso el fraseo es de manera inmediata y en ningún caso más de 24 horas. Ese es el énfasis que se quiso hacer para evitar esta demora excesiva que se ha producido en algunos casos de connotación pública. Muy bien, vamos a comenzar la tramitación de este proyecto que ya ha tenido... ¿Sí? Diputado Longton.
Gracias, presidente. Valorando las indicaciones, porque además recogieron muchos aspectos que nosotros planteamos en la discusión a través de indicaciones, así que me parecen que son buenas indicaciones, pero que con una duda respecto a lo que señalaron las empresas, que era muy difícil respecto a los IP dinámicos. Yo entiendo que finalmente igual se las van a rebuscar, sobre todo a través del BTP, para que no sean localizados, pero tengo la duda por una razón muy simple, porque si hay algunas empresas que pueden cumplir, y hay algunas empresas grandes que lo hacen, tengo la duda porque hay otras que no la hacen, y ellos se justifican de que no pueden hacerlo. Entonces la pregunta es, si pueden unos hacerlo, ¿por qué no pueden las otras? ¿Es un tema de recursos o de capacidad? Porque no comprendo la diferenciación. O sea, si no se pudiera hacer por las empresas, si hubiera un impedimento tecnológico, legal, etcétera, se entendería, pero acá hay una justificación que tiene que ver con que no pueden a pesar de que otras pueden. Entonces, esa duda tengo, presidente, no sé si puede aclararla el asesor para efectos de que podamos después votar. Muy bien, diputado Longton. Le ofrezco la palabra a través suyo, señor ministro. Propongo lo siguiente, porque ¿Ya? la explicación tiene que nos han dado es que había una IP dinámica y se iban colgando los teléfonos, en este caso, si mal no recuerdo, a esa IP dinámica, pero iban cambiando los números. Eso, Sí, sí. es que eso permitiría la georreferenciación en todo caso. Pero propongo lo siguiente, que aprobemos esta indicación como está y porque nosotros compartimos lo que plantean los diputados. O sea, si pudiéramos localizar el computador, el teléfono o cualquier aparato electrónico que se conecta a la red y que establezca alguna forma de comunicación. Y de esa manera, incluso podemos saber quién está detrás del computador o detrás del teléfono, bienvenido sea, porque eso permitiría esclarecer los delitos de manera más rápida. Pero el problema es si técnicamente eso es posible, y se ha señalado reiteradamente en esta comisión que eso tiene sus complejidades técnicas. Entonces propongo que aprobemos como viene el proyecto y nosotros igual le vamos a dar una vuelta si es posible precisarlo en el segundo trámite, indicando que corresponde a un planteamiento que ha sido muy enfático por parte de los diputados. Pero mi temor es que nos demoremos 2 semanas más en este proyecto y nos digan de nuevo que no se puede y no tengamos ningún proyecto aprobado, y este proyecto es muy importante porque en los delitos de los cuales se hizo referencia por parte del asesor del ministerio, del jefe legislativo, fueron casos bien importantes y la información estuvo disponible muchos días después, incluso en algunos casos semanas. Y estamos hablando no solo de este tipo de delitos, estamos hablando también de otras investigaciones que han estado relacionadas con homicidios y homicidios bien graves. Entonces necesitamos un instrumento a la brevedad posible que al menos tenga este piso mínimo que se ha establecido en la indicación. Mi temor es que por darle una vuelta más la respuesta sea la misma y delatemos la tramitación legislativa. Así me temor. Lo planteo con... Bien, diputado Longton y luego el diputado Alessandri. A ver si aprieto acá. Ahí está. Gracias, presidente. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que señala el ministro, sí. No es necesario resolverlo acá, pero lo que me llama la atención es que, estando la PDI acá, la Brigada de Cibercrimen, esto se planteó. Entonces, si se planteó, quiere decir que fue parte de la discusión de la mesa técnica. Entonces, quiero saber por qué no se resolvió en la mesa técnica, porque yo no hablo del IP dinámico del celular, yo hablo de estaciones fijas, de los computadores, que hoy día cuando la Brigada de Cibercrimen va y le pide esta información a algunas empresas, generalmente las más chicas, le mandan 20.000 IP o una georreferenciación muy amplia respecto al IP. Entonces, finalmente la PDI, en vez de llegar a la casa indicada donde el delincuente está descargando material de pornografía infantil, no tienen cómo llegar. Entonces, pero eso no le pasa con las empresas más grandes, porque las empresas más grandes le mandan específicamente el IP, dónde está domicilio específico. Entonces, es una cosa que sí se puede hacer, pero hay ciertas empresas que no lo están haciendo. Entonces, la pregunta es ¿por qué algunas la hacen y otras no la hacen? Entonces, como no lo hacen, lo más probable es que estos delincuentes van a preferir a aquellas empresas que no tienen la capacidad de entregar esta información. Entonces, creo que es relevante resolverlo y quisiera, presidente, ya con esto cierro, yo creo que hay que avanzar en este proyecto, en poder saber por qué, estando esto dentro de la discusión, finalmente no se resolvió, presidente, porque creo que puede haber algún elemento que no sabemos. Gracias, diputado Longton. Diputado Alessandri, lo ofrezco la palabra. Respecto a la indicación sustitutiva del diputado Calisto, yo sé que muchas veces el diputado Calisto es voz, a veces de la oposición, a veces del gobierno, pero en este caso la pregunta es si todo lo que se habló en la mesa técnica viene incluido en la
indicación de Calisto, y básicamente si la mesa técnica le pone el visto bueno a la indicación de Calisto, para entender que todo lo que se discutió ahí está incluido. Gracias. Señor Ministro. Un primer punto, yo creo que en este tipo de temas no sé si existe gobierno o oposición, porque más bien tenemos un objetivo común y esto es un tema técnico, o sea, todos queremos que alguien que está cometiendo un delito de esta gravedad, porque además un catálogo específico de delitos se cuente con la mejor herramienta para saber quién está detrás. Y aprovechar las nuevas tecnologías para así hacerlo, y además son delitos que muchas veces se cometen con medios tecnológicos. Por lo menos la coordinación, que incluso, no sé, hay delitos que son físicos, por decirlo de alguna manera, pero la coordinación se realiza a través de las tecnologías de la información que existen actualmente. Dicho eso, como lo señalé anteriormente, la indicación tal cual ha sido propuesta es compartida por el Ministerio Público, es compartida por el Ministerio del Interior y no es compartida por todas las empresas de telecomunicaciones. Si pudiéramos, si es posible ir más allá, con todos los resguardos obviamente a la privacidad de las personas, esto es lo que es relevante penalmente, no estar metiéndose en conversaciones privadas que no tienen ninguna relevancia penal, nada por el estilo, o estar averiguando por dónde tal o cual persona conforme su celular transita por una ciudad, pero que no es relevante penalmente, nadie está pensando en eso. Pero sí que sea un elemento para efectos de esclarecer con mayor celeridad los delitos. Y ustedes saben que han sido fundamentales todas estas tecnologías para el esclarecimiento de delitos muy graves que han afectado, bueno, en particular esta región que todos conocemos cuál es. Eso. Muchas gracias, señor Ministro. Ofrezco la palabra. No sé si, bueno, le ofrezco la palabra, si le parece a la comisión, a don Tomás Humus, del Ministerio del Interior. Sí, gracias, presidente. En la mesa técnica se discutieron todas las indicaciones que se hicieron a este proyecto, incluyendo el tema de las IP y otras varias, y lo que se hizo fue un despeje de aquellas que eran técnicamente viables de las que no. El representante de la empresa de telecomunicaciones hizo ver cuáles a ellos les parecía que no eran técnicas viables técnicamente. La Fiscalía también hizo su punto y en base a eso procesamos las que eran de fácil tramitación y que sí eran viables técnicamente. Hubo razones para señalar que que la mayoría de las empresas de telecomunicaciones no tenían cómo mantener un registro de todas las IP de todos los suscriptores. Entonces eso se despejó. Hay algunas que lo hacen. Sí. Claro, entonces por eso la propuesta del Ejecutivo es revisar ese tema en profundidad y resolverlo en segundo trámite, en el entendido de que lo que tenemos ahora es algo a lo que se llegó a un amplio acuerdo en la mesa técnica. Bien. Sí, diputado Ilavaca, le ofrezco la palabra. Sí, presidente, en la línea de lo que nos acaba de señalar el asesor del Ministerio del Interior y lo que decía el diputado Lonton, si es que las empresas que hoy día aprovechan el espacio del Estado, el que el Estado le entrega en concesión para poder usarlo, esos espacios radio, no me acuerdo cómo se llama, electrónico, no sé cómo se llama, la empresa tendría que cumplir con los requisitos que el Estado le ponga para poder hacer uso de este espacio. Por lo tanto, yo en esto voy a estar en la línea de lo que señala el diputado Lonton, en orden a exigirle a aquellas empresas el cumplimiento de este tipo de obligación, independientemente que esto implique un mayor costo en sus operaciones. Porque si hoy día existe un número importante de empresas que sí dan cumplimiento a una obligación de estas características, lo lógico sería, sobre todo en un mercado tan abierto como el chileno, que aquellas que no pueden competir con esos precios den un paso al costado. Pero no podemos cercenar el derecho que tiene el Estado de perseguir el crimen porque hay empresas que hoy día no pueden. Yo, presidente, yo le pediría al Ministerio del Interior que, independientemente de la tramitación que le demos hoy día a esto, que se prepara rápidamente una indicación en esta línea. Y no seguir con estas conversaciones, porque si seguimos con las conversaciones para que todas las empresas de telecomunicaciones se pongan de acuerdo, creo que es un sinsentido. Y obviamente allí quienes nos ganan son el crimen organizado, el narcotráfico, y
y creo que eso no es el objetivo de este proyecto. Gracias, presidente. Bien. Bien, yo no sé si los diputados que han manifestado algunas sugerencias, voy a decir, respecto a esta indicación, si tienen alguna propuesta para poder mejorar esta indicación con ese objetivo, quizás podríamos dar... Es que yo eso transmitía. Mire, vamos, mientras consulta técnicamente, porque... Sí, diputado Ilavaca. Sí, yo creo que esta norma en particular es una norma técnica que debe quedar bien ajustada y no da para revisarla ahora. Y yo creo que aquí deberíamos sacar el proyecto de ley tal cual, pero con el compromiso del Ejecutivo de que efectivamente va a establecer, porque además va a ser una carga adicional a la empresa privada. Entonces yo preferiría que esa norma, no sé qué opinan ustedes, pero yo preferiría que esa norma esté bien redactada para que efectivamente cumpla su objetivo. Ahora, me hago cargo de lo que dice el diputado Alessandri también. El Senado tiene una carga importante, sobre todo en la Comisión de Constitución, y no está retrasando la tramitación de muchos proyectos. Yo le acabo de decir al ministro de Justicia, por ejemplo, un proyecto que trabajamos con mucho tiempo acá, que hoy día en la mañana hicimos referencia respecto al tema carcelario, que está en el primer fast track, que es la ley de ejecución de pena, que lleva más de un año, que está en el primer fast track legislativo, ¿ya? Y todavía está ahí detenido gracias... y así son varios. Sí, primo de... Ya. En definitiva, presidente, yo pediría que el Ejecutivo también trabaje el tema de la urgencia respecto a lo que hoy día el Senado no está trabando. Porque claro, ustedes logran un tremendo avance en la discusión parlamentaria aquí en la Cámara, cuestión que ya es compleja, para que después se trabe durante no sé cuántos años en el Senado, creo que no corresponde. Sí, señor ministro. Este es un proyecto complejo técnicamente, pero a mi entender simple políticamente. O sea, ¿quién podría oponerse a esto? Por decirlo de alguna manera. Siempre hay alguien que se puede oponer, pero mi impresión es que hay un apoyo mayoritario. Y un proyecto relativamente corto. Entonces, nosotros vamos a ver la fórmula que en el Senado se tramite rápido. Y por tanto conversaremos con la mesa del Senado qué comisión lo despacha y en qué términos. Porque perfectamente también, si el tema es estrictamente técnico, podría verse también en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones u otra de esa naturaleza para ver el aspecto, o sea, porque desde el punto de vista de la herramienta para la investigación penal ya la tenemos. Y esta comisión es la de Constitución que está especializada en eso. Pero si tenemos un aspecto más bien técnico, bueno, será la comisión respectiva para que se complemente la tramitación y lo saquemos rápido. Ese es el compromiso que no depende de nosotros, pero vamos a jugárnosla porque así sea. Ok, mire, pero antes yo sugiero que nos vayamos con algo de avance. Solamente en la página 1 tenemos una indicación del diputado Longton, que la vamos a declarar inadmisible, porque está fuera de la idea matriz, hace referencia a la prisión preventiva. Si le parece, diputado Longton, con su consentimiento. Ya. Y hay unas indicaciones... A ver, claro, y las otras todas tienen relación con esto, porque si esta indicación que se ha propuesto acá se aprueba, se caen prácticamente todas, salvo unas propuestas por la diputada Orsini, por la diputada Morales, que recién hablaba con la diputada Fríes, que claro, fueron hechas antes de la sustitutiva. Por lo tanto, lo más probable es que son incompatibles. Por lo tanto, bueno, vamos a esperar... La propuesta de la mesa técnica, que además, o sea, suscrita, le voy a decir, por los diputados Marco Ilavaca, la diputada Fríes, la diputada Giles, diputado Leonardo Soto, Raúl Soto, Camila Flores y el suscrito. Sí. Bueno, vamos a someter a votación. Y las precisiones, entonces, pero lo vamos a dejar pendiente, entonces. No, sí, pero la precisión que estábamos pidiendo acá respecto... Ah, perfecto, ya. Ok, vamos a avanzar entonces. Ya, entonces... Ya. Artículo único respecto a la modificación del artículo 149, declarar inadmisible. Página 3,
La indicación sustitutiva. Esta es la indicación suya, señor presidente. Sí, la indicación por todos los diputados. No sé si alguien más quiere suscribir. Diputado Alessandri. Sí. Ya. Ahí va la... Ahí va. Diputado Sánchez, si quiere suscribir también. Ahí está la... Piénselo. Sí. Ya. Sí. Ya. Entonces dice, reemplácese el encabezado artículo único por el siguiente. Artículo único, modifícase el artículo 218 ter del Código Procesal Penal en el siguiente sentido. ¿Si quiere dar lectura a usted, señor secretario? Perfecto, presidente. Mejor, vamos a cumplir la función. Gracias. Artículo único, reemplaza el encabezado del artículo único. Artículo único, modifícase el artículo 218 ter del Código Procesal Penal en el siguiente sentido. 2, que ese sería el texto del artículo del encabezado. 2. Intercálase el siguiente numeral 1. 1. Modifica su inciso primero en el siguiente sentido. A. Sustituyese la conjunción O por una coma. B. Intercálase entre la expresión abonados y la coma que le sigue la expresión o la información relativa a la localización o georreferenciación del tráfico de voz o datos de sus abonados. ¿Cierto? 3. Sustituyese el inciso séptimo nuevo que agrega el artículo único por el siguiente numeral 2. Agrégase a continuación del inciso sexto los siguientes incisos séptimo y octavo nuevos. Cuando existan fundadas sospechas basadas en hechos determinados de la existencia de una asociación delictiva o criminal de la desaparición de una persona conforme a lo establecido en la ley número 21.500 o de que una persona ha cometido o participado en la preparación o comisión o que prepara actualmente la comisión o participación en alguno de los delitos establecidos en los artículos 141, 142, 292, 293, 361, 362, 365 bis, 366 bis, 367, 367 ter, 367 quater, 372 bis, 390, 390 bis, 390 ter, 391, 411 bis, 411 ter, 411 quater, 433 número 1, 438 en relación con el artículo 433 número 1, 474, 475, 476 o 480 del Código Penal. En la ley número 17.798, en la ley número 20.000 de narcotráfico, en la ley número 19.913, en la ley que sanciona las conductas terroristas o en delitos considerados económicos de acuerdo a la ley número 21.595 cuando estos sean cometidos por empresas de conformidad con la ley número 20.393. La entrega de tales registros y antecedentes referidos en este artículo deberán efectuarse de manera inmediata y en ningún caso transcurrir más de 24 horas desde el requerimiento. Para la entrega de los registros y antecedentes mencionados en este artículo, así como para la intercepción de comunicaciones establecidas en el artículo 222, los proveedores de servicios deberán garantizar la disponibilidad permanente para resolver y dar cuenta de los requerimientos realizados por el Ministerio Público. Eso sería. Muchas gracias, señor secretario. Esa es la indicación firmada por todos los parlamentarios que he leído, que son los integrantes de la comisión. ¿Firmó el diputado? ¿No? ¿Sánchez? ¿Diputado Sánchez? Ah, lo vota. Perfecto. Bien, en Ya, votación. vamos. En votación. La indicación suscrita por el diputado don Miguel Ángel Calisto y otros. Don Jorge Alessandri. A favor, don Jorge, don Gustavo. Raúl Soto, don Marcos Silavaca. A favor. Don Andrés Lonton. A favor. Tenemos entonces doña Javiera Morales. Diputado doña Gael Yeomans. A favor también. Reemplaza a doña Javiera Morales, por si las moscas. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. Doña Lorena Fries. ¿Fries? ¿A favor también? Perfecto. Nos está faltando solamente el presidente. Presidente. A favor. A favor, señor presidente, por unanimidad. Bien, por unanimidad entonces se aprueba la indicación.
Sí, y se de esta caen. manera, con esta indicación se absorbe además todas las propuestas y se declaran inadmisibles Reglamentariamente. reglamentariamente las demás Se caen reglamentariamente. indicaciones. Se caen. Así es. Estamos listos, ¿no? Informante. Bien. Su primera ley como ministro del Interior. Sí, vamos a ¿quién es el diputado informante conforme a nuestro orden establecido? Según lo dispuesto, señor presidente. Según lo dispuesto, señor presidente, Vamos por todas lista. las demás indicaciones se dieron por rechazadas reglamentariamente. Y en cuanto a quien le corresponde por orden alfabético, sería a don Raúl Soto. Claro. Raúl Soto. Sí. Bien. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Me acuerdo que participé en una reunión de la comisión que se había despachado el proyecto de zoofila, que nosotros lo llamamos después bestialidad o bestialismo. Y se había trabajado el texto en particular, pero fue a la sala y volvió a la comisión. Yo no sé si hay indicaciones adicionales. Ya. Si fuera posible ver cuánto se despacha ese Sí, proyecto. sabe, ministro, ocurre una situación con ese proyecto porque efectivamente fue a la sala, pero hay problemas con la proporcionalidad de la ley, se nos advirtió por parte del propio Ministerio del Interior. Entonces tiene urgencia, nosotros lo hemos puesto en tabla, pero cada vez que lo discutimos acá, al final no tenemos consenso. Entonces le pedimos al Ejecutivo en la última sesión que pueda coordinar con las organizaciones, con los parlamentarios que son de la bancada animalista. Algunos están, no sé si acá, pero algunos parlamentarios son integrantes. La diputada Marzán, por ejemplo, el diputado Ibáñez, en fin, los diputados ambientalistas, y yo creo que con ellos hay que conversar también, y que por supuesto también en esta comisión, para llegar con un texto que acordado. ¿Ya? Bien. Sí, le pido 2 minutos de prórroga, por favor, para poder... de extensión, espere, soy yo. Presidente, solamente en relación a lo de los, vuelvo a insistir con los IP, que si está el compromiso y se asumió en esta comisión, le agradecería, ministro, que también lo pudiera mencionar el día que se dé el proyecto en la sala, para efecto de que se formalice ese compromiso como corresponde, para que las confianzas estén plenamente establecidas y que eso se discuta en el Senado como corresponde. Eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Señor ministro. Sí, yo propongo lo siguiente. El compromiso existe, entonces, en lo posible nosotros vamos a tratar de despejarlo antes de que incluso se vote en sala. Y eso significa que vamos a tener un informe técnico de qué es lo que realmente se puede y en segundo lugar, quiénes pueden y quiénes no pueden, por decirlo de alguna manera. Para efectos de que quede claridad, porque a mí me parece que la aprehensión planteada por los diputados es completamente... O sea, nosotros la compartimos plenamente. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a don Tomás Humus por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.